La venganza del ahorcado. El campesino Jared Selum fue ejecutado en la temible horca la madrugada del día 15 de junio de 19. Su dramático proceso de 4 meses culminó tras un breve período de negociaciones y un juicio que, a fin de cuentas, no sirvió para probar su tan peleada inocencia. Su penuria había iniciado 8 meses antes, cuando el cuerpo acuchillado del terrateniente Wallace fue encontrado a orillas del pueblo ayer por la policía. La saña con que fueron infringidas las heridas encontradas en el cuerpo del hombre, hizo pensar a los agentes que a Wallace le había asesinado alguna clase de demente, o alguien con quien tuviera viejos y grandes rencores. Pronto, las sospechas recayeron sobre 2 personas. Red Thader, antiguo socio del terrateniente, acusado de robo por este y condenado a pasar 6 años en prisión. Y el pobre campesino Selum, de quien Wallace se había aprovechado antiguamente, despojándolo de sus tierras. Ambos tenían motivos para asesinar al terrateniente, y ambos conocían sus movimientos y negocios. Por ello, a nadie sorprendió el hecho de que fueran aprehendidos como principales sospechosos. Los interrogatorios, como según afirmarían los agentes del orden tiempo después, fueron de los más confusos y peculiares. Thader, astuto, se veía seguro y contestaba a todas las preguntas de forma clara y tranquila. Afirmaba encontrarse muy lejos del lugar del asesinato cuando este se realizó, y que, a pesar de sus dudosos antecedentes penales, sería incapaz de matar a un ser humano, y mucho menos a su viejo amigo Wallace. Su tranquilidad aminoró las sospechas de la policía y logró despejar ligeramente la suspicacia. Respecto a Selum, se tuvo una opinión completamente opuesta a la del comerciante. El campesino hablaba nerviosamente, y estrujaba sus manos sudorosas con fuerza. Sus palabras denotaban un profundo odio y rencor hacia Wallace. Lo identificaba como el principal culpable de su ruina y pobreza, mientras que les deseaba dolor y sufrimiento a los familiares del hombre. A pesar de todo, negó haber asesinado al terrateniente, dando como argumento el hecho de que, efectivamente, lo odiaba, pero era un hombre cuya fe y convicciones religiosas le impedían realizar dicho acto. Su nerviosismo podía explicarse. El simple hecho de estar en medio de un interrogatorio de la policía podía crisparle los nervios a algunos hombres. Los agentes recordaron anécdotas sobre ello, pero su actitud y apariencia los hizo dudar. La forma de vestir de un campesino siempre es bastante simple, y la de Selum no era una excepción. De mirada recia y dominante, el sujeto de rostro frío y manos curtidas por la tierra del campo, a simple vista aparentaba un tipo fuerte y salvaje, pero al escuchar su voz débil y temblorosa, denotaba una personalidad nerviosa e impresionable. Se realizaron las investigaciones, y el humilde Selum fue el principal sospechoso, a fin de cuentas. A esto siguieron 4 meses de juicio. Pero todo fue tristemente inútil. Un inocente más murió en la despiadada horca. Se dio por cerrado el caso y nadie recordó más al pobre campesino que un día pasara bajo la sombra del verdugo y se balanceara agónicamente en la temible cuerda de la muerte. No obstante, y también, nadie estaba lo suficientemente preparado para lo que ocurriría tiempo después. Y la noche del siguiente 15 de junio quedó en la memoria de todo ayer como la más siniestro y terrorífico que el pueblo hubiese visto en toda su historia, a causa de los terribles acontecimientos acaecidos en ella. Esa noche, el comerciante Thader se revolvía temeroso e inquieto en su camastro. Desde mucho, en sus sueños, contemplaba la fantasmal y carcomida imagen del campesino Selum, quien le sonreía y señalaba macabramente. La visión era acompañada de un gutural sonido, semejante a un chasquido animal y profano, mientras que la voz del muerto se dejaba oír en todo su esplendor. Thader nunca pudo ver más de aquellos sueños, pues su indescriptible horror le hacía despertar, temblando y bañado de sudor frío y pegajoso. El hombre trató de justificar sus peculiares temores con razones lógicas y obvias. Era ya 1 año desde la ejecución de Selum, el presunto asesino de Wallace, pero quien en realidad había sido inocente de todo crimen. Tomó como algo absolutamente natural a sus pesadillas, tal vez el recuerdo de su muerte lo hacía sentirse culpable. Después de todo, tenía ya 2 víctimas en su conciencia. Thader dejó escapar una risa estúpida de alivio, y dio un ligero masaje a su cuello. 12 lentas campanadas, provenientes del chapitel de una iglesia lejana, resonaron en los oídos del hombre. La medianoche envolvió al pueblo dormido, con su fantasmal y mística oscuridad. Los sonidos de la noche sonaron más fuertes, acentuados. Y el continuo aullar de los perros viajó a través del helado y silbante aire nocturno. Había calma y los minutos corrían lentamente.
Zader, ya incorporado, observaba por la ventana el calmado paisaje que representaba la calle, vacía y silenciosa. Estiró su mano y tomó una botella de whisky que descansaba sobre una mesa. La abrió rápidamente y bebió algunos tragos. El viento mecía las ramas de los árboles cuando decidió abrir de par en par la ventana de su habitación y sentir esa brizna fresca del verano. Sintió calma al pasar el licor por su garganta y estirar los brazos para desperezarse cómodamente. Apoyó su rostro en su mano derecha, sin prisa, calmada y perezosamente. Los faroles de la calle se habían fundido días atrás, dejando sin luz mercurial a las rústicas viviendas del pequeño barrio. Este adjetivo era bastante acertado. La extensión del vecindario de Zader era muy poca y en raras ocasiones podía verse a algún transeúnte paseando, y, claro está, mucho menos durante la noche. Zader, casi adormilado por el alcohol, dejó caer la cabeza sobre el pecho, cuando creyó escuchar un sonido macabro que le resultó horriblemente familiar. Una extraña y peculiar sucesión de chasquillos guturales. La botella resbaló de su mano y fue a dar al suelo, donde estalló, derramando el whisky por todos lados. Sintió un escalofrío y subió la cabeza para observar por la ventana abierta. La calle permanecía igual que antes. Solitaria, sin una sola alma. Mas sin embargo, aquellos horripilantes chasquidos seguían escuchándose. Sí, a Zader no le quedó duda alguna, eran los mismos chasquidos que, durante 10 noches, escucharía incesantemente en lo más profundo de sus sueños. El hombre respiró con dificultad y aguzó la vista. La oscuridad, negra y espesa como un manto, lo cubría todo. Únicamente la luna alumbraba con su débil luz blancosa a los tejados de algunas casas. El sonido aumentaba de forma considerable. Zader creyó escucharlo a pocos metros de él, resonando cruelmente y avanzando con lentitud. Presa del pánico, dejó escapar un sollozo patético y lastimero cuando a lo lejos, iluminado por un rayo de luz lunar, distinguió a la misteriosa figura que emitía los sonidos. Caminando lentamente, un hombre de vestimenta blanca y manchada, se dirigía hacia la ventana desde la cual observaba el comerciante. El individuo, alto y extremadamente delgado, llevaba en la mano derecha una manta carcomida y andrajosa, teñida con manchas de color tierra. Poco a poco, la misteriosa figura avanzaba, y a su paso los chasquidos subían de tono, hasta volverse cacofónicos e insoportables. Zader, llorando cobardemente, intentó alejarse de la ventana, pero estaba inmovilizado por completo. La luna brilló con intensidad momentáneamente, bañando con su luz al sujeto. Fue en ese momento cuando Zader creyó enloquecer de horror. Frente a él, una visión espantosa, horrenda, le sonreía burlonamente. De piel putrefacta y rostro descarnado, el ser aullaba de forma espectral y demoníaca. Ese engendro de la noche, cuyos miembros secos y cadavéricos brillaban nauseabundamente bajo la luz nocturna, alargó los brazos en busca del tembloroso comerciante, mientras en sus ojos huecos brillaba una ansiosa luz fosforescente de triunfo consumado. Y al día siguiente, los agentes policíacos del pueblo de ayer no lograban determinar qué cosa era más horrenda. La brutal forma en que el comerciante Red Zader había sido muerto la noche anterior o la expresión que tenía este en su rostro. Zader había sido ahorcado en la rama de un árbol, con una soga vieja y rasposa. Sus pies y manos fueron salvajemente arrancados y esparcidos por los alrededores, junto con numerosas manchas de sangre que el asesino marcó sádicamente. El pecho, completamente rasgado, aún goteaba sangre, roja y caliente. Su rostro, lo más horrible del macabro conjunto, causó una fuerte impresión en la policía. Los músculos de la cara estaban contraídos en una mueca de horror indefinible, como de alguien que contempló una visión aterradora antes de morir y a pesar de la magnitud del caso, por una extraña razón fue cerrado ante la admiración pública. Existió un motivo para que los agentes desistieran en sus investigaciones, un motivo que se mantuvo en secreto bajo la más estricta confidencialidad. La policía de ayer no es supersticiosa, ni mucho menos creyente de hechos fantasmales y demoníacos. Pero lo que encontraron en el cementerio del viejo páramo fue motivo de una larga serie de conmoción y debates. El reporte de una tumba violada movilizó a un par de agentes, quienes se llevaron una macabra sorpresa. El osario era aquel donde reposaban los restos del infeliz campesino Selum, muerto en la horca un año antes. Había tierra porosa por todos lados, y la tapa del ataúd de madera apareció completamente rota y astillada.
Mas lo que provocó que aquellos hombres huyeran aterrados del cementerio fue la visión del putrefacto cadáver, porque allí, en el fondo de la impía caja sepulcral, el asqueroso cuerpo sostenía fuertemente entre sus cadavéricas manos, lo que parecía una pierna humana, burdamente arrancada a partir de la rodilla y todavía sangrante. Y en su horripilante boca, vagaba una mueca de risa, propia de alguien que ha cumplido su añorada venganza,